Capítulo 20. En efecto, era preciso economizar el líquido del agua, pues nuestra previsión no podía durar más de 3 días, como pude comprobar por la noche a la hora de cenar. Y en lo peor del caso era que había muy pocas esperanzas de encontrar ningún manantial en aquellos terrenos del periodo de transición. Durante todo el día siguiente nos mostró la galería sus interminables arcadas. Nosotros caminábamos casi sin despegar nuestros labios. Incluso Hans nos había contagiado ese mutismo. El camino no ascendía, por lo menos no de una manera sensible, y hasta a veces parecía que bajábamos. Pero esta tendencia, no muy marcada por cierto, no debía tranquilizar al profesor porque la naturaleza de las capas no se modificaba. Y el periodo de transición, donde no podríamos encontrar agua, se afirmaba cada vez más. La luz eléctrica arrancaba vivos detalles a los exquisitos, las calizas y los viejos asperones rojos de las paredes. Parecía que nos hallábamos dentro de una zanja profunda, abierta, por ejemplo, en el condado de Devon, ese que da su nombre a esta clase de terrenos. Magníficos ejemplares de mármoles recubrían todas las paredes, unas de color gris ágata, surcados de venas blancas caprichosamente dispuestas, otros de color encarnado o amarillo con manchas rojizas. Más lejos había ejemplares de esos jaspes de matices sombríos, en los que se revela la existencia de la caliza con más vivo color. En la mayoría de estos mármoles se observaban huellas de animales primitivos, pero desde la víspera la creación había progresado de una manera evidente. En lugar de los trilobites rudimentarios, vi restos de un orden más perfecto, entre otros, por ejemplo, de peces ganoideos y de esos sauropterigios en los que la perspicacia de los auténticos paleontólogos ha sabido descubrir las primeras manifestaciones de los reptiles. Los mares devonianos estaban habitados por un gran número de animales de esta especie, que depositaron a miles en las rocas de nueva formación. Era evidente que remontábamos la escala de la vida animal, cuyo último y más elevado peldaño ocupan las criaturas humanas. Pero mi tío, el profesor Lidenbrock, no parecía fijarse nada en ellas. Yo esperaba que ocurriese alguna de estas dos cosas, o que se abriera de repente ante los pies un pozo vertical que le permitiese reanudar el descenso, o por un inesperado obstáculo que le impidiese continuar por el camino emprendido. Pero llegó la noche sin que se realizara esta esperanza. El viernes, después de una noche durante la cual empecé a experimentar los tormentos de la sed, reanudamos nuestro viaje a lo largo de la misma galería. Después de 10 horas de marcha, observé que la reverberación de nuestras lámparas sobre las paredes decrecía de una manera notable. El mármol, el esquisto, la caliza y el esperón de las murallas cedían el puesto a un revestimiento mate y sombrío. En un pasaje en el que el túnel se estrechó demasiado, me apoyé en la pared, y cuando retiré la mano, vi que la tenía totalmente negra. Miré más de cerca y adquirí el convencimiento de que nos encontrábamos en un yacimiento de hulla. «¡Mira, tío! ¡Una mina de carbón!», exclamé. «¡Una mina sin mineros! ¿Quién sabe?». «Yo lo sé», replicó el profesor con aire convencido. «Tengo la seguridad de que esta galería, perforada a través de estos yacimientos de hulla, no ha sido construida por el hombre».
Pero poco nos importa que sea o no obra de la naturaleza. Vamos, ha llegado la hora de cenar. Cenemos. Hans preparó algunos alimentos. Yo apenas probé bocado y bebí las escasas gotas de agua que constituían mi ración. El odre del guía, lleno solamente a medias, era lo único que quedaba para apagar la sed de los tres hombres. Después de la cena, se envolvieron mis dos compañeros en sus mantas y hallaron en el sueño un remedio a sus fatigas. Por lo que a mí respecta, no pude pegar los párpados y conté todas las horas hasta la siguiente mañana. El sábado, a eso de las 6, emprendimos nuevamente la marcha. 20 minutos más tarde, llegábamos a una vasta excavación, y me convencí entonces de que la mano del hombre no podía haber abierto aquella mina, supuesto que sus bóvedas no estaban apuntaladas y no se derrumbaban por un verdadero milagro de equilibrio. Esta especie de caverna medía unos 100 pies de longitud por 150 de altura. El terreno había sido violentamente removido por una conmoción subterránea. El macizo terrestre se había dislocado, cediendo alguna violenta impulsión y dejando ese amplio vacío en el que penetraban por primera vez los habitantes de la Tierra. Toda la historia del período del Auya estaba escrita sobre aquellas paredes sombrías, cuyas diversas fases podía seguir fácilmente un geólogo. Los lechos de carbón se hallaban separados por capas muy compactas de arcilla o de asperón, y como aplastados por las capas superiores. En aquella edad del mundo que precedió al período secundario, la Tierra se cubrió de inmensas vegetaciones, debidas a la acción combinada del calor tropical y a una humedad persistente. Una atmósfera de vapores rodeaba el globo por todas partes, privándole de los rayos del sol. Este es el fundamento de la teoría de que las temperaturas elevadas no provenían de dicho astro, del Sol, el cual es muy posible que aún no se hallase en estado de desempeñar ese esplendoroso papel. Los climas no existían todavía, y en toda la superficie del globo reinaba un mismo calor tórrido, que medía la misma intensidad en el ecuador que en los polos. ¿De dónde procedía entonces? Pues del interior de la Tierra. A pesar de las teorías del profesor Lidenbrock, existía un fuego violento en las entrañas de nuestro esferoide, cuya acción se hacía sentir hasta en las últimas capas de la corteza terrestre. Así, privadas las plantas del benéfico influjo de los rayos del sol, no daban flores ni exhalaban perfumes, pero absorbían sus raíces una vida muy enérgica de los terrenos ardientes de los primeros días. Había muy pocos árboles, pero abundaban las plantas herbáceas, como céspedes inmensos, helechos, licopodios, siguarias, asterofilitas, familias raras cuyas especies se contaban entonces por millares. A esta exuberante vegetación debe su origen la hulla. La corteza, aún elástica del globo, obedecía los movimientos de la masa líquida que le cubría, produciéndose numerosas hendeduras y grietas, y las plantas, arrastradas debajo de las aguas, formaron poco a poco masas considerables. Fue entonces cuando intervino la acción de la química natural en el fondo de los mares. Las acumulaciones vegetales se convirtieron primero en turba y después, gracias a la influencia de los gases y el calor de la fermentación, se mineralizaron por completo. De este modo, se formaron esas inmensas capas de carbón que el consumo de todos los pueblos de la Tierra no logrará agotar en muchos siglos.
Todas estas reflexiones asaltaban mi mente mientras consideraba las riquezas hulleras acumuladas en esta porción del macizo terrestre, las cuales, por cierto, probablemente no serían jamás descubiertas. La explotación de estas minas tan distantes exigiría sacrificios demasiado considerables. Por otra parte, ¿qué necesidad había de ello? Toda vez que la hulla se halla repartida, por así decirlo, por toda la superficie de la Tierra en un gran número de regiones. Era, pues, de suponer que al sonar la última hora del mundo se hallasen aquellos yacimientos carboníferos intactos, tal cual los contemplaba yo entonces. Entretanto, seguíamos caminando, y era yo, a buen seguro, el único de los tres que olvidaba la largura del camino para abismarme en consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo aproximadamente la misma que cuando caminábamos entre lavas y esquistos. En cambio, sí que se notaba un olor muy pronunciado a protocarburo de hidrógeno, lo que me hizo advertir enseguida la presencia en aquella galería de gran cantidad de ese peligroso fluido que los mineros designan con el nombre de gas grisú, cuya explosión ha causado con frecuencia tan espantosas catástrofes. Nosotros, afortunadamente, nos íbamos alumbrando con los ingeniosos aparatos de Ruhmkorff. Si, por desgracia, hubiésemos imprudentemente explorado aquella galería con antorchas en la mano, una explosión terrible hubiera puesto fin al viaje, y suprimiendo radicalmente a los viajeros. La excursión a través de la mina duró hasta la noche. Mi tío se esforzaba en refrenar la impaciencia que le producía la horizontalidad del camino. Las profundas tinieblas que a 20 pasos reinaban no permitían apreciar la longitud de la galería, y ya empezaba yo a creer que aquello era interminable, cuando de repente, a eso de las 6, tropezamos con un muro que nos cerraba el camino. Ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo se veía paso alguno. Habíamos llegado al fondo de un callejón sin salida. Bueno, tanto mejor, dijo mi tío. Al menos ya sé a qué atenerme. No es este el camino seguido por Saknussemm. No queda otro remedio que desandar lo andado. Descansemos esta noche, y antes que transcurran 3 días habremos vuelto al punto donde la galería se bifurca. Sí, sí, dije yo. Eso si nos alcanzan las fuerzas. ¿Y por qué no nos han de alcanzar, Axel? Tío, porque mañana no tendremos ni una gota de agua. ¿Y valor? ¿No tendremos tampoco, Axel? Exclamó el profesor, dirigiéndome una mirada severa. Yo no me atreví a contestarle.